Una de les novetats d'aquest curs escolar és l'arribada a les aules de 33.000 ordinadors portàtils, l'inici del que ha de ser un canvi d'hàbit important en els escolars que tindran en l'ordinador la principal eina pedagògica dins i fora de classe i també un canvi d'hàbits important pel professorat. Un dels més reconeguts analistes en noves tecnologies, Francis Pisani, creu que és bàsica l'adaptació del professorat, que passarà de ser qui té tota la informació a ser qui ajudi els alumnes a destriar quina informació, de tota la que poden trobar per internet, és la vàlida. Jordi Aguilera hi ha parlat. Saludem Francis Pisani a les portes del segon congrés IT World Edu, organitzat per la Fundació Joan XXIII sobre tecnologies per l'educació, que s'ha celebrat a Barcelona i del qual ha estat un dels principals ponents. Pisani és un dels analistes de tendències d'internet més reputats del món. Nascut a París, fa 67 anys, ara viu i treballa a San Francisco. Periodista, escriptor, professor universitari, Pisani ha passat per Barcelona per parlar de la revolució digital que viu l'educació i també per advertir d'algunes de les amenaces que planen sobre la xarxa. El saber no viene exclusivamente del profesor, sino que viene de la web, donde hay todo lo que uno pueda buscar, muchas cosas, y de la comunicación con los demás alumnos que pueden aprender en común. Entonces el profesor es más un monitor que el detentor de la palabra y de la verdad. La distribución de ordenadores, el acceso a la red, es un paso indispensable en la revolución educativa, pero no es suficiente. Lo que es indispensable al lado de esto es un repensar de la posición del profesor, un repensar de la función de la educación en instituciones. Y entonces el profesor tiene que aceptar una cierta pérdida de poder para volver a ser útil. Hay que enseñar a los niños de manera individual en relación con sus amigos y en relación con sus profesores a detectar lo que es buena información y lo que es mala información. No podemos renunciar a tener todo lo que podemos tener en línea, porque eso es la fuente de la riqueza. No podemos usar esto como lo utilizábamos antes, porque hay mucha basura. Tenemos que aprender a separar la basura de lo demás, el oro del plomo. Es fundamental luchar para el control de sus datos por la gente. Es decir, hoy en día nuestros datos están en línea, todo lo que hacemos, y estos datos están en manos del gobierno y o de empresas privadas, sin que tengamos acceso en la mayoría de los casos. Tenemos que reivindicar el acceso y plantear reglas de funcionamiento. La confianza es inversamente proporcional al control. Entonces, el político que no entienda que cuando controla pierde confianza, la empresa que no entienda que mientras más control ejerce, menos confianza hay, van a tener muchos problemas.